I can walk around. The reason I am who I am today is because I can look directly into my face and find my soul. It's there. It's not sold. I didn't sell it. It's still within me. I still feel it. My heart is still connected to my body.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los participantes. A continuación vamos a seguir con el siguiente bloque del curso, que está a cargo de la profesora Macarena Romero Espinosa. Se trata de tratamiento estándar y tipos de láser. Ella es tecnólogo médico en oftalmología y contactología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es usuario senior de las tecnologías de equipamientos quirúrgicos de Alcon, y ha hecho cursos de farmacovigilancia ocular en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja en el Centro Oftalmológico Dr. Carreño y en la óptica Arauco. Recordarles que todas las preguntas deben ser canalizadas a través del chat y se leerán al final de la presentación, y deben mantener sus cámaras y micrófonos apagados, por favor. Así que, profesora Macarena, cuando usted desee comenzar. Hola chicos, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Me aparece acá que está inhabilitada la opción de compartir la pantalla, que el anfitrión la deshabilitó. Ahora sí, profesora, creo que está habilitado. Perfecto. Uh-huh. ¿Ahí se ve bien? Sí, profesora. Perfecto. Ya chicos, entonces me presento. Mi nombre es Macarena Romero, soy tecnólogo médico, como mencionaban, en oftalmología y contactología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y el día de hoy les voy a comenzar a introducir el tema del tratamiento LASIK estándar con el EX500, que es el equipo que nosotros utilizamos, y además mencionar algunos otros láser que existen actualmente en nuestro país. Eso solamente los voy a mencionar porque en realidad no los conozco solamente a grandes rasgos, no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Ya? Retomando el tema anterior de la profesora Jimena, mencionar nuevamente el tema de que el láser excimer, ¿cierto?, se ha convertido en una de las técnicas quirúrgicas más empleadas en la actualidad. Su objetivo es modelar solamente la cara anterior, la superficie anterior de la córnea, mediante la ablación del tejido estromal, ¿cierto?, por medio del láser excimer. Es importante mencionar que es solamente la cara anterior y que incluso antiguamente cuando se hacía cirugía láser solamente se estudiaba la cara anterior. Ahora los topógrafos que tenemos en la actualidad permiten estudiar tanto cara anterior como posterior de cierta manera y tener datos que sirven para el cirujano darle mayor seguridad en los términos de resultado quirúrgico que vamos a tener. El láser excimer, su nombre proviene del dímero excitado, ¿cierto?, que incorpora dos gases, uno que es el que tiene el láser, el equipo, que es el gas inerte, y otro que roba de la atmósfera, lo cual es muy importante que nosotros tengamos en consideración al momento de hacer el tratamiento y al momento de calibrar los equipos, que la humedad del ambiente de nuestro pabellón sea la correcta. Eso lo tenemos que monitorear siempre previo a los tratamientos y siempre previo a la calibración de nuestro equipo, ¿ya? Entonces, en las condiciones óptimas, que son las que va a entregar el fabricante, la molécula del láser, ¿cierto?, va a generar esta luz ultravioleta, que es la que nos va a servir para hacer el tratamiento fotoablativo. Nuestro láser, el que ocupamos actualmente, es el WebLight EX500 de Alcon. Tiene una tasa de repetición mejorada, ¿cierto?, de, me los oculté, de 500 Hz, trabaja aproximadamente en 1.4 segundos por dioptría, eso solamente hablando de las dioptrías esféricas, al cilindro demora un poquito más, y ablaciona también 13 a 14 micras por dioptría, lo mismo, eso para la esfera, para el cilindro también es un poco más, y esto es para tratamiento estándar, para tratamiento guiado, también eso se modifica levemente. De todas maneras, antes del tratamiento, cuando nosotros lo planificamos, el láser nos va a dar cuánto va a ablacionar de tejido en el patrón de ablación que nos entrega.
Ya, importante que también tiene un sistema de paquimetría en línea de no contacto, tiene tecnología de seguimiento de mirada, lo cual es muy importante, ya que los láseres se centran en la pupila, ¿cierto? Y por lo mismo, tiene que estar siguiendo esta pupila durante todo el tratamiento, y en caso de que exista algún movimiento de mirada, el tratamiento se detiene. Se controla la pulsación, ¿cierto?, de este láser al entrar en contacto con la córnea, con las tecnologías que incluye el láser de Alcon. Acá los límites de tratamiento que los da el fabricante: para miopías da un máximo de 10 dioptrías esféricas, para astigmatismo miópico de 10 esferas con menos 6 de cilindro, ya sumando la esfera y el cilindro también menos 10, no más que eso de equivalente. Para hipermetropía da un máximo de más 3, para astigmatismo hipermetrópico más 3 con más 3, y para astigmatismos mixtos máximo de menos 4 con menos 6, o sea, al final es un rango desde las 10 dioptrías negativas hasta los 3 positivos con astigmatismos de hasta 6 dioptrías. Eso es lo que se puede tratar con este equipo. Con otros equipos los límites varían un poco, pero en general son similares, ¿ya? Porque ese es el tratamiento seguro y que te da un estroma residual bueno, óptimo para las condiciones de aplicación del láser. Ya previo a la realización del tratamiento, esta parte es súper importante, que es la calibración del equipo y verificación de los parámetros a calibrar. Siempre se debe realizar, y el equipo no permite realizar tratamientos si esto no es así. Ya, eso es súper importante. Entonces, este equipo cuenta con 5 comprobaciones que son fundamentales, como les mencionaba. Uno es el nivel de la carga del gas, otro es el chequeo de la energía que sale por el cabezal, el otro es el escáner test, que mide, por ejemplo, el cómo se genera el patrón de ablación, si está realizando el eye-tracker, ¿cierto?, el seguimiento de pupila, y el test de fluencia, que mide la cantidad de micras que va a ablacionar el láser en un tratamiento estándar miópico. ¿Ya? Trae el equipo su kit de herramientas para hacer la calibración, que es ese que se ve en la imagen. ¿Ya? Trae las placas, trae los tests para comprobar la calibración, y acá es importante que tengan en claro que esto no lo tienen que llevar sabido, ¿cierto?, desde la casa o desde la universidad. Esto, cuando ustedes llegan a un centro médico que tiene este equipo, se los van a enseñar en ese momento del mismo fabricante del equipo. Se hace la inducción para que ustedes puedan utilizar la máquina, y probablemente, si es que no es así en todas partes, debería hacerlo, te van a guiar por lo menos las primeras cirugías junto con los técnicos del equipo, los inductores, ¿ya? La carga de gas se realiza, ¿cierto?, una inspección. Ahora vamos a hablar de cada uno. Con respecto a la carga de gas, se realiza una inspección de la presión del gas en el cabezal del láser, y hay que realizarlo siempre antes, ¿cierto?, de la cirugía. Lo va a pedir sí o sí, como les mencionaba, y si no se pasa ese proceso, no te va a permitir realizar ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Esto al final te entrega información de cuánto es el nivel de gas que hay, y si pasa, ¿cierto?, si está dentro de los parámetros considerados como normales por el equipo, ahí recién se va a colocar verde la lucecita que está ahí en amarillo, y te va a dejar pasar al siguiente test, ¿ya? En algún momento el equipo va lanzando imágenes, va lanzando mensajes que te dice abra la botella del gas, que lo va a verificar, va a hacer correr todo el sistema interno, después que cierres la botella para ver la presión, y en realidad lo que hace el operador en este proceso no es mucho, solamente seguir estas instrucciones que van apareciendo en pantalla, ¿ya? Con respecto al chequeo de energía, confirma la energía requerida que sea la misma que sale fuera, ¿cierto?, al láser, la que va a llegar al final al ojo del paciente. Entonces, por eso este proceso es necesario realizarlo antes de iniciar los tratamientos de la jornada de cirugía y entre cada paciente. Es fundamental, ¿ya?
Y en este también es importante que ustedes tengan un equipo dentro del pabellón que mida la humedad y la temperatura del ambiente para que el funcionamiento del láser sea el correcto, ¿ya? Ahí el fabricante también les da los números, ¿cierto? Los valores en los cuales tiene que fluctuar la humedad y en los cuales tiene que fluctuar también la temperatura para que el equipo funcione dentro de lo esperado y que los resultados sean los esperados. El escáner test, se realiza idealmente una vez al mes como máximo, porque es para verificar el rango y exactitud del láser y que los componentes ópticos internos del equipo estén alineados. También hay que realizarlo sí o sí en caso de sismos o en caso de que el equipo reciba algún golpe, ¿ya? Pero mínimo el estándar es una vez al mes. ¿Qué se hace, cierto? Va esta tarjetita, que al principio va completamente negra, se coloca el cabezal en el láser con su adaptador. Aquí se ve una burbujita que está en el costado, ese es un nivel, igual que los niveles que ocupamos en ferretería, ¿cierto? Para medir que el cabezal esté completamente alineado a la superficie de la camilla, se sitúa y se coloca, ¿cierto?, la tarjeta que es para la muestra de este escáner test, que como les mencionaba es completamente negra y solamente tiene una cruz blanca en el centro. Y va a realizar un patrón ablativo, nuestro láser, en esta tarjeta, el cual yo tengo que compararlo con el retículo que viene en mi kit de calibración y se va a ver algo así. Entonces, acá, por ejemplo, el láser me hizo mi patrón de los 9 puntos y además las tres franjitas, y yo tengo que montar, ¿cierto?, esta tarjeta comparativa sobre el que realicé y ver que todo cuadre, que todo esté dentro de los rangos y dentro de los espacios que les corresponde. Si no es así, es porque está desalineado el sistema óptico dentro del equipo y por lo tanto no se puede realizar tratamiento láser en esas condiciones. Con respecto al cuarto paso, cuando ya pasamos los 3 primeros, ¿cierto? O nos saltamos el tercero porque lo hicimos hace menos de un mes, como les mencionaba, pasamos al tema del eye tracker, que simula una pupila. Es esta tarjeta, ¿cierto?, que tiene la parte café en el centro, con un puntito negro, que eso es una especie de pupila falsa. Entonces el equipo, ¿qué va a hacer? Fijarse en esta pequeña pupilita y hacer un tratamiento de ablación hipermetrópica concéntrica en la parte de alrededor, el cual después yo también tengo que fijarme que esté perfectamente centrado, ¿ya? Acá me habla de la cantidad de micras de separación que hay entre cada uno de los objetivos que tiene este test. Esta es una foto de lo que se ve en el láser. Yo tengo que enfocar, ¿cierto? Como en la mayoría de los equipos, que el puntito esté perfectamente centrado, verlo bien, verlo perfectamente enfocado para poder realizar el proceso de láser. Ahí se hace una ablación hipermetrópica, como les mencionaba, y queda de esta forma. Después yo esto lo miro en el microscopio y tiene que tener la misma cantidad de líneas o muy parecida a la cantidad de líneas en todos los ejes, ¿ya? Es importante que esto sea así. En ocasiones no va a ser perfecto y eso es normal porque el patrón hipermetrópico lo va haciendo de forma concéntrica, como les mencionaba. Entonces en la parte donde empieza normalmente queda un poquito más amplio el círculo, pero es un poco, no va a quedar completamente desplazado, así que eso igual lo tienen que ver. Cuando ya yo termino esta calibración, esta cuarta parte, y paso al siguiente, ya este es el último y uno de los más importantes de cierta forma, que es el test de fluencia, que va a verificar la profundidad que está ablacionando de tejido el equipo. ¿Ya? Este también hay que hacerlo sí o sí previo al tratamiento láser. ¿Y qué se hace acá? Vienen unas placas de vidrio que traen dos partes, lado A y lado B, en las cuales yo voy a hacer esta ablación miópica. Pero previo a esto, el equipo en la parte inferior tiene un micrómetro, que es para medir las micras de este tratamiento miópico y que yo pueda corroborar que está dentro de los límites de lo que yo quiero realizar.
¿ya? Pero antes que todo, tengo que saber que mi micrómetro esté midiendo bien, ¿ya? Por lo mismo, trae el mismo kit, un ejemplo, una placa, que primero tiene que ser, tiene dos partes, una plana, completamente plana, la cual tiene que medir 0 porque no tiene ablación, y la otra tiene una ablación que ya está realizada, y también esa la tengo que medir antes de comenzar con mi test de fluencia y verificar que el micrómetro esté funcionando bien. Después de eso puedo pasar a la parte que les comentaba, que es con las plaquitas, ¿cierto?, de vidrio. Hago foco en la placa en la cual voy a trabajar y centro mi tratamiento y ahí recién presiono el láser. Acá hay un pequeño video de la realización del test de fluencia. Está, cierto, el cabezal del equipo puesto ahí. Y al realizar el láser, se produce el sonido. No sé si ahí lo oyen. Ese es el sonido que emite el láser. Y esa parte negra que está en el anillo superior, que es el anillo de iluminación, es una aspiradora. Es importante que esa también nosotros la observemos en ese momento de que se está llevando todo el polvillo que se está produciendo al realizar el láser. Ya tenemos que ver que esté funcionando de forma correcta. ¿Ya? Luego de que termina de hacer este tratamiento, el láser me va a pedir que espere algunos segundos antes de quitar el test de fluencia, ¿ya? Y ahí cuando el test de fluencia, ¿cierto?, lo terminamos de realizar, el láser me pide que pasen estos segundos para que la tarjetita, ¿cierto?, no esté caliente, por decirlo de alguna manera, como dice el técnico, pero en realidad es para que termine bien el tratamiento y para que se vaya bien el polvillo. Después de eso yo tengo que limpiar esa tarjeta con una esponjita que tiene el mismo micrómetro. La parte que tapa el micrómetro trae una esponja, se limpia y ahí sí voy a medir al micrómetro la ablación que se realizó. Y esto me tiene que dar ahí el target de profundidad, que en este caso es una ablación de 65 más menos una micra y media, no más que eso. Eso lo tengo que anotar, ¿cierto? Y luego de eso, ahí recién el equipo queda listo para realizar o para planificar un tratamiento. ¿Ya? Ahora, otros equipos que están involucrados dentro de la cirugía láser, no otros láser, son el querátomo, ¿cierto? O el microquerátomo, que fue inventado por el profesor Barraquer, ¿cierto? Con fin de realizar las resecciones laminares para poder hacer el flap. Si bien se utilizan de distintos tipos y nosotros no vamos a ser el responsable ni de su utilización ni de su manipulación en la mayoría de los casos, porque eso lo va a realizar la arsenalera, debemos conocerlo y debemos también conocer, ¿cierto?, los sonidos que realiza y tener en cuenta todas las complicaciones que puede llevar que el querátomo también esté en mal estado para mi cirugía. Tiene partes, ¿cierto?, este querátomo, que es el cabezal, el motor, el anillo de succión, los cables y su fuente de poder, y las lentes de aplanación y un tonómetro, porque al colocar yo un anillo de succión en el ojo del paciente, se produce este aplanamiento, ¿cierto?, y sube mucho la presión intraocular, por lo tanto, hacer tratamientos LASIK con querátomo no es recomendado, como se dice, en pacientes que tienen alguna predisposición de daño del nervio óptico. ¿Ya? El láser femtosegundo, que es el otro tipo de láser, el otro equipo que me permite realizar los flap, produce, ¿cierto?, la energía de la fotodisrupción celular para separar los tejidos. Se puede ocupar para varias intervenciones el femtosegundo, puede ser para flaps, puede ser para túneles corneales, para niños intraestromales, o puede ser para capsulotomía y para cortes del cristalino en cirugía de cataratas. ¿Ya? Acá les tengo un video del láser femtosegundo del que tenemos nosotros, que es el Lensex, ¿ya? Si bien lo maneja el médico, también nosotros previo al tratamiento tenemos que verificar que el láser también pase su calibración
y antes de cada paciente tenemos que adaptarlo para las condiciones de ese paciente, colocar el patient interface con el lente de contacto que utiliza el equipo. En esa parte, ahí el doctor ya realizó la succión, se ve, ¿cierto?, esa barra que tiene el amarillo en el centro, que significa que ahí está bien la presión para la succión, está justo dentro del centro donde corresponde. El doctor está ahora centrando su tratamiento, enfocándolo donde lo va a realizar. Esa parte ya la maneja él desde la pantalla suya, pero nosotros tenemos un botón en la nuestra de seguridad en caso para la emisión del láser después, ¿ya? Que sin que todos los pasos estén verificados y aceptados, no se puede emitir el láser, ¿ya? Entonces ahí él los verificó, lo aceptó, el láser está listo, y se comenzó a realizar el flap, el tratamiento. Se partió, ¿cierto?, primero con la disrupción del tejido y luego va a hacer el corte de las orillas, del borde del flap. Después de eso, el equipo se retira, el lente de contacto se bota, el patient interface utilizado también se bota. Eso es importante tenerlo en consideración por temas de costo, ¿ya? Se utiliza uno para cada paciente y eso va a encarecer el costo de la cirugía por lo menos en unos 100.000 pesos, hablándolo en términos numéricos. Por lo mismo, utilizar láser femtosegundo en cirugía LASIK no es muy común, ¿ya? Es por eso, por el tema del costo, pero de que se puede hacer y genera tratamientos bastante buenos, al igual que el querátomo que esté bien empleado. Ahora, vamos a ver el tratamiento láser estándar con el EX500 de Alcon, que es el láser que tenemos nosotros, como les mencionaba. Ya antes del tratamiento, muy importante el examen. Puede ser examen realizado con el topógrafo Topolyzer o el Oculyzer, que es parecido a la Pentacam. Nosotros trabajamos con el Topolyzer. Es importante que el examen sea de calidad. Ya en esa parte nosotros somos fundamentales. Tiene que tener un registro de la pupila, del limbo y de las estructuras del iris para que después el láser reconozca a nuestro paciente en pabellón. ¿Ya? La topografía corneal tiene que ser con más de un 70% del área analizada. Ya, eso es como mínimo para que se pueda registrar la ciclotorsión dentro de pabellón y que me dé una imagen general de mi paciente para dar un tratamiento de calidad, ¿ya? Por ejemplo, acá hay dos exámenes. El de arriba, ¿cierto? Toda la parte superior está perdida. Puede ser por arco supraciliar, puede ser por pestañas, puede ser porque el paciente no abrió bien el ojo, pero en eso yo me tengo que preocupar y si es necesario abrir el ojito, se abre, ya nosotros ahí con la mano. Y en el otro caso, en el paciente acá abajito, está bien tomado el examen, área analizada más del 80%, o sea, es un examen que me sirve para ir a pabellón. Acá el anterior tiene un 50 y algo %. Ya, lo mismo con el tamaño de la pupila. Se tienen que fijar en el tamaño de la pupila al realizar la toma en este examen, porque esta pupila va a ser comparada después con la pupila que tiene el paciente en pabellón para poder comprobar la ciclotorsión. Y si la pupila del examen salió muy grande y en pabellón por las condiciones luminosas es muy pequeña, no va a ser comparable y no vas a tener registro de ciclotorsión. Bueno, el paciente ideal para un tratamiento estándar, la metropía tiene que estar dentro de los rangos de uso del equipo, ¿cierto? Que habíamos dicho que eran menos 10 dioptrías de miopía o más 3 de hiper, con hasta 6 de cilindro. Córnea con poco astigmatismo o con astigmatismo regular y simétrico. Ya eso es importante para un tratamiento estándar. Cuando ya son astigmatismos muy irregulares, en realidad no califica para estándar. Ya, y revisar todos los estudios complementarios y escoger al paciente, ¿cierto?, según todas las características que se habían mencionado anteriormente. Ahora, para planificar el tratamiento, tengo que tener topografías de calidad, como les mencionaba, por lo menos 4 imágenes para tratamiento estándar, ¿ya? De cada ojo, 4 imágenes buenas, las exporto y me las llevo al láser. Esta forma de exportar puede ser o en línea o con pendrive. Nosotros ocupamos normalmente pendrive porque las redes no son muy buenas dentro de pabellón en realidad. No es muy bueno el Wi-Fi que llega para allá, ¿ya?
Y para el tratamiento estándar, el equipo me va a pedir datos extra, paquimetría, refracción subjetiva, la zona óptica a tratar, y tengo que seleccionar una técnica quirúrgica para darle el grosor, tengo que decirle el grosor que va a tener de flap. ¿Ya? Normalmente ocupamos 120 para láser, para LASIK, o 50 micras para PRK. ¿Ya? Entonces, me voy acá a la pantalla que me va a decir el láser, siento, ya cambié de la inferior que decía láser, que es donde están las calibraciones, y me voy a la superior que dice paciente. Busco al paciente que quiero trabajar en ese momento, dentro de los datos que tengo, y luego me voy a planificación. Acá en la planificación aparecen varias alternativas. Para el tratamiento estándar es la primera, ¿ya? Y selecciono el ojo operativo, ingreso mis datos, esfera, cilindro, eje, y la distancia al vértice normalmente se trabaja, ¿cierto?, con 12 milímetros. Las queratometrías van a venir dadas por la topografía, ¿ya? Y tengo que ingresar el diámetro de la pupilometría, que puede ser un diámetro estimativo o el diámetro real del paciente según los exámenes realizados, y la paquimetría en este caso me solicita solo la central. Después Carolina les va a comentar que en el tratamiento guiado eso cambia, pero en el tratamiento estándar es solo la central. Entonces, al ingresar todos estos datos, el equipo me va a preguntar acá cuál es la zona óptica del paciente, lo que vamos a trabajar, y cuál va a ser el flap del tratamiento según la técnica escogida, sea PRK o LASIK. Y luego de eso me va a dar el perfil de ablación. Y en ese perfil de ablación me va a decir cuánto va a ser el estroma residual, en el cual yo me tengo que fijar, ¿cierto?, que idealmente sea siempre sobre 300 micras para que sea un tratamiento seguro. Y luego de eso ahí ya quedó planificada la cirugía de ese ojo. Ahora, acá hay una parte que habla de la aplicación, ¿cierto?, del nomograma a la parte esférica y cilíndrica de la refracción subjetiva. ¿Qué es el nomograma? El nomograma es una tabla que me entrega el fabricante con datos basados en la experiencia previa en la utilización de este equipo, que sugiere la aplicación de un factor de corrección para esfera y para cilindro miope. Hay que tener en cuenta siempre eso, que es solo para miope. Para hipermétrope se utiliza otro nomograma. Y, por ejemplo, acá me dice que entre esferas de 0, por ejemplo, y -2 con cilindro de -1, todos los pacientes anteriores, cuando se usaba el equipo las primeras veces de forma experimental, quedaban hipocorregidos, o sea, faltaba 0,25 dioptrías. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Sumarle 0,25 a mi refracción subjetiva. ¿Ya? Esta corrección, ¿cierto?, este factor, después lo comprobamos con el cirujano, y idealmente hay que tratar de comparar también ambos ojos. Si a uno de los ojos se subió 0,25, idealmente al otro también, aunque caigan en rangos distintos del nomograma. Eso también se discute con el cirujano, ¿ya? Y el tema del cilindro también. O sea, para cilindros, por ejemplo, entre 0 y 1,5 no se toca, no se hace nada, pero ahí va a ir subiendo o bajando, perdón, la potencia cilíndrica de los tratamientos según el cilindro sea mayor, para que quede bien, para que alcance la hemetropía a nuestro paciente. Entonces, ya cuando tengo todo listo, apliqué el nomograma, ahí recién el tratamiento queda con mi perfil de ablación, y los perfiles de ablación, ¿cierto?, pueden ser distintos dependiendo de lo que yo necesito tratar. Por ejemplo, acá tengo uno de astigmatismo hipermetrópico, en la cual la mayor zona de ablación va a ser a la periferia. Uno de astigmatismo miópico, acá miopía pura, ablación mayormente central, o hipermetropía pura, o casi pura en este caso, mayor ablación acá afuera. Ahí se me pasó una. Entonces, antes del tratamiento también es importante la preparación del paciente. ¿Cómo se hace esto? Normalmente es con anestesia tópica. No se usa sedación en la mayoría de los casos. Se da un analgésico oral, algún relajante oral, alguna pastilla para dormir,
algún relajante suave, ¿ya? Porque el paciente está consciente, son cirugías generalmente cortas, ya el procedimiento de la cirugía láser no dura más de 20 minutos en total, y lo que se aplica el láser en la córnea va de 10 a 20 segundos generalmente, dependiendo de la cantidad de las dioptrías, pero no es más que eso. Hay que aplicar la anestesia, ¿cierto? Ese proceso lo pueden hacer incluso ustedes o la parte de anestesia y arsenalería, va a depender de cómo se organice el centro donde están trabajando después. Después se va a hacer una limpieza de la zona con una dilución de povidona, se instila povidona en el saco dentro del ojito, y después por fuera povidona sin diluir, y se va a colocar una zona estéril alrededor del ojo a operar con el blefarostato, ¿ya? Eso ya es dentro de pabellón, lo otro puede ser previo en una sala de preparación. Y vamos al tratamiento propiamente tal. Ya tenemos a nuestro paciente, ¿cierto? Acostado en la camilla, tenemos el tratamiento completamente planificado, y aquí tenemos un video de un tratamiento. Ahí el doctor ya confirmó las dioptrías con el tecnólogo, y pasamos ya a la zona de tratamiento en sí. En este caso, lo que se va a ver en pantalla es una PRK, se está iniciando el láser, la parte inferior aparece, que ya se está alineando el equipo, ¿cierto? Se alineó la camilla al ojo, ahí se está instilando más anestesia, y ahora el doctor está procediendo a centrar el ojo del paciente en el microscopio para comenzar con la parte quirúrgica. Ya el PRK es muy rápido, ya se desdebrida, ¿cierto?, el epitelio con la solución de alcohol y con una espátula, y después de eso se aplica el láser. Luego de eso se realiza el tema de la aplicación de la mitomicina, luego la limpieza de la mitomicina, se enjuaga y finalmente se coloca el lente de contacto protector, ¿ya? Que se va a estar ahí una semana, 10 días, dependiendo de cómo el doctor vea la evolución de su paciente en los controles posteriores. Ahí en esa parte se ve cómo está haciendo el raspado, ¿cierto?, del epitelio corneal. Lo está sacando, ¿cierto?, hacia las orillitas. Después lo limpia con unas esponjitas, lo saca, lo remueve completamente antes de aplicar el láser. Entonces acá en la pantalla, no sé si ustedes alcanzan a percibir que en la parte inferior derecha existe un recuadro que me dice que la ciclotorsión está activada, o sea que sí tengo registro, las imágenes que se tomaron de la topografía de ese paciente sirvieron para hacer el tratamiento. Y aún esa parte que dice calidad, el ET Quality está bajo porque todavía no ha bajado el anillo de iluminación del equipo. Ya esa calidad de esa iluminación la podemos controlar nosotros con un switch que hay al lado del equipo. Entonces ahí nosotros estamos al lado, en este caso, parados al lado del equipo, el doctor está sacando todo el epitelio, y nosotros tenemos que estar atentos, preparados ante cualquier eventualidad, y al momento que él necesite, ¿cierto?, realizar el láser, tener ya todos los pasos de la programación listos, ¿ya? Es súper importante el tema de fijarse bien en los tratamientos en el signo. Sé que es algo súper obvio, ya súper lógico, pero lamentablemente me ha tocado ver en la experiencia profesional pacientes que tenían que tratarse un +3 y se trataron un -3. Entonces ahí, en esta parte del láser, se hizo registro de la ciclotorsión. Está bien, ahora subió la calidad ya de la imagen. Ahí se está realizando nuevamente el registro de la ciclotorsión porque la cabeza del paciente estaba un poco inclinada, y ahí se logró que hay una ciclotorsión de 0 grados, o sea, está perfectamente alineado según la imagen que teníamos anterior. El láser está listo ahora y se va a comenzar a emitir el tratamiento, que son 15 segundos como marcaba el temporizador arriba. En esos 15 segundos el doctor normalmente le va hablando al paciente para que esté más tranquilo, porque como ustedes saben está despierto, está consciente. Le va diciendo que queda menos, que queda poco, que no mire para los lados, que se quede quieto, y ahí el tratamiento ya terminó. Entonces terminó de aplicarse el láser, se instila, ¿cierto?, la mitomicina, que puede ser mediante una esponja o mediante una cánula, como lo habíamos visto,
Y luego de eso se cuentan los segundos que actúa la mitomicina, y después se limpia, ¿ya? Con el BSS. Después de eso, se enjuaga bien, ¿cierto? Se limpia, y se coloca la lente de contacto de protección. Vamos a adelantar ahí un poquito, para que vean la parte final, ahí donde se está planchando el lente de contacto, se está adaptando bien a la superficie de la córnea para que no se mueva, ¿ya? Para que quede ahí fija y no se arrugue, ¿ya? Eso es súper importante también, que el lente de contacto no se arrugue. Y eso hay que explicárselo al paciente cuando nosotros le damos las indicaciones posteriores, cómo se tiene que instilar las gotas para que esto no ocurra. ¿Ya? Eso es súper importante y a veces lo obviamos un poco, pero hay que tenerlo en consideración. Entonces, indicaciones después post cirugía. Van a variar un poco según técnica. Ya, primer día, mantener los ojos cerrados, solamente se pueden abrir para instilar las gotas, ya que las gotas van a ser lágrimas artificiales, antibióticos, antiinflamatorios, según indicación médica, ya. Obviamente no utilizar ningún tipo de pantallas, no celular, no frotarse ni tocarse los ojos, ya. Se puede duchar el paciente con mucha precaución, y si puede no hacerlo, mejor todavía, o si no, del cuello hacia abajo, ¿ya? Y el tratamiento con gotitas, como le explicaba, es fundamental que le enseñemos al paciente cómo colocarse la gota, ¿ya? O a los acompañantes en este caso. Idealmente el paciente tiene que abrir ambos ojos suavemente, colocar la gota y cerrar ambos. Si yo cierro y abro solamente uno, el ojo que queda cerrado se contrae, ¿ya? Y eso puede generar, en el caso del LASIK, que el flap se arrugue, o en el caso de la PRK, que el lente de contacto se arrugue, ¿ya? Y eso va a interferir claramente en la recuperación de mi paciente. Y luego después, para la primera semana, cuando el paciente es operado de LASIK, es una vida normal, entre comillas, ¿cierto? Porque tiene que tener algunas precauciones extra. Ya no hay maquillaje, la ducha y el lavado de cara con mucho cuidado, no aplicarse ningún químico cerca de la zona del contorno de los ojos, no hay crema de contorno de ojos, no se lava la cara con jabón, ¿cierto? Solamente la zona de los ojos se puede limpiar o con suero fisiológico o con agua hervida, usar los lentes oscuros cuando salga a exteriores, y eso no es tanto por un tema de la luz, aunque es cierto que los primeros días después del LASIK los pacientes refieren que les molesta la luz o que la sienten distinta a como la veían antes. Esto es para protegerse de que cualquier partícula del exterior caiga a tus ojos, ¿ya? Y lo otro, hay que ocupar unos protectores plásticos que se entregan después de la cirugía para dormir por lo menos los primeros 7 días. Ahora con el PRK esto cambia, porque los ojos tienen que estar cerrados no un día, sino que por lo menos 3, ¿ya? Y no hay que realizar deportes de contacto, ¿ya? Nada que pueda poner en riesgo, ¿cierto?, al flap, ¿ya? Nada de deportes de balón, y idealmente también evitar el contacto excesivo con niños y mascotas que me puedan pasar a llevar los ojos sin querer, ¿ya? Y ahora vamos a mencionar, ¿cierto?, los otros láser que están dentro del mercado acá en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el Excimer Star S4IR de Johnson & Johnson, que en realidad los tratamientos son bastante similares a los que se realizan con los otros láser. Tiene una tecnología que ayuda a reducir los efectos térmicos de la córnea, lo cual es fundamental. La información publicitaria dice que son tratamientos rápidos, seguros y eficaces, con seguimiento de mirada, Active Track, que supongo que se correlaciona, ¿cierto?, con el eye tracking que tiene el que ocupamos nosotros. El Alegreto es muy común, muy utilizado también dentro de nuestro país, que es el anterior al EX500. Tiene una tasa de repetición de 400 Hz, el EX500 tenía una de 500 Hz, o sea, un poquito más rápido. Incluye un proyector, ¿cierto?, de luces cruzadas, que son las crucetas para poder centrar la pupila. Considera una curvatura única para cada ojo, lo cual es importante, lo mismo que el otro, que lo comparaba con la topografía que habíamos realizado previo a la cirugía. Y tiene un seguimiento para pupilas desde 1.5 milímetros a 8 milímetros, o sea,
todo el rango. Acá tenemos el láser EC5000 de Nidec. También es una de las cosas que tiene, que es más pequeño que los otros láseres, y el pabellón láser en el cual trabajan no es tan grande, tan amplio. Este tiene este beneficio, pero su tasa de repetición, o sea, la capacidad que tiene de velocidad es menor, ya comparado con los otros. Tiene 200 Hz solamente, ya. Tiene un rastreador ocular activo, también como los otros, que es cierto que siguen la pupila durante todo el tratamiento y previo a esto. Y el cálculo automático y monitoreo de los parámetros de emisión del láser, eso en realidad es un tema que lo habla la publicidad, pero que se obvia. Todos los láser, cada uno de ellos crean su patrón de ablación. ¿Ya? El Amaris de Schwinn, este tiene una repetición mucho más alta, de 1050 Hz, y tiene un tracking que es fenomenal, porque es en 7 dimensiones: desplazamiento horizontal y vertical, giro horizontal y vertical, la ciclotorsión, y desplazamiento axial y de dimensión. O sea, si el foco, el zoom del ojo no está perfecto, tampoco te va a permitir hacer el láser. Ya cada punto láser es de 0,54 micras, ya realiza tratamientos libres de aberraciones, eso es lo que publicita, y que la velocidad es de 1.3 segundos por dioptría. Ahí hay que considerar también que la dioptría es esférica, ¿ya? Y también tiene posibilidad de realizar tratamientos personalizados, al igual que el que utilizamos nosotros. El láser IRES de IBIS, ¿ya? Este no sé si estará en Chile, pero también tiene una tasa de repetición bastante alta, de 1000 Hz, ¿ya? Cuenta con un seguimiento rotacional de los ojos, lo cual es bastante importante, que se basa en los vasos limbares. O sea, probablemente el aberrómetro que utilice este equipo previo, o el topógrafo que utilice previo, que como lo mencionaban anteriormente, tiene que ser el que la marca te dice, toma la foto de los vasos limbares, debería ser similar a lo que ocupamos, por ejemplo, para facorrefractiva con berión. Tiene un control intraoperatorio y seguimiento de pupila, igual que la mayoría de los láser, y hace seguimiento ocular para que la ablación sea perfecta. Acá también el láser que utilizamos nosotros hace un seguimiento de mirada y te muestra un mapa al finalizar el tratamiento de cuánto se movió el ojo del paciente durante el tratamiento. Y finalmente este es el láser más pequeño, el Excimer Teneo de Tecnolas, de Bausch & Lomb, y opera a 1.74 Hz, ya muy inferior a lo que realizan los demás. Dice que trata una dioptría por segundo, y en realidad la mayor propiedad, la mayor característica que le indican a este láser es que es muy pequeñito. Entonces si el pabellón láser que tienes es pequeño, sería una buena alternativa. Y eso con respecto a los láser, como les mencionaba, en realidad el único con el cual tengo experiencia clínica es el EX500. Entonces de los demás, más que publicidad y lo que se puede encontrar en internet, no tengo mucha información, pero al momento de que ustedes llegan a un centro en el cual se realiza láser, como les mencionaba al inicio, les van a hacer la inducción del equipo con el que ellos cuenten en el momento, y les van a enseñar a utilizarlo, a calibrarlo, o en realidad más que calibrarlo, nosotros lo que hacemos es monitorear la calibración y comprobar que todos los parámetros estén dentro de los rangos normales, ¿ya? Y eso con respecto a esto. Muchas gracias por su atención, y ahora les dejo abierto a preguntas. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Ahora voy a comenzar a leer las preguntas. Ya tenemos algunas. Recuerden que deben canalizarlas a través del chat. Y la primera es de Dani Muñoz. Dice, ¿cómo podemos alinear el sistema óptico en el caso de que el escáner test saliera, entre comillas, malo? Lamentablemente no podemos. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, nosotros lo que hacemos es comprobar que el equipo esté funcionando como corresponde. Ahora, si uno de estos tests no está, debemos enseguida contactar con servicio técnico, ¿ya? Porque eso ya va parte de la mano de biomédica, no nuestra,
Ya ellos son los que van a hacer después la calibración. Como les decía, nosotros verificamos calibración, no calibramos en sí. ¿Ya? Y con la mayoría de los equipos lo mismo, nosotros verificamos que esté funcionando, pero no podemos de muchas formas modificar, a excepción acá, por ejemplo, de este test que es el del seguimiento de la pupila. Este sí podemos setear las coordenadas y decirle trabaje a menos 10 micras para arriba o a más 10 micras para el lado, pero con respecto al otro, no. Si se realiza y sale un error, lamentablemente ahí no se va a poder operar ese día y vamos a tener que llamar inmediatamente a servicio técnico. Muy bien. La siguiente pregunta dice, bueno, también de Dani Muñoz. Ella dice que en el registro de ciclo de torsión no le quedó del todo claro. A lo mejor si usted puede repetir un poco acerca del tema. Sí, mira, el registro de la ciclotorsión lo que hace el equipo es comparar las tomas de topografía que realizaron previas a la cirugía, en las cuales ahí la calidad del examen, como les mencionaba, es fundamental para que el tratamiento funcione bien, ¿ya? La cabeza del paciente tiene que estar perfectamente posicionada en el equipo al momento de tomar la topografía, porque va a comparar ese patrón ya que tiene con respecto a las tres variantes, ¿cierto? Que es el tamaño de pupila, la forma del limbo y la forma del iris, además de tu topografía, para poder realizar el registro de ciclotorsión dentro del equipo de pabellón, ¿ya? Es una comparación de lo que tú haces previo a lo que se está realizando después intraoperatorio. Y cuando el equipo detecta que hay mucha diferencia entre lo que hiciste afuera y lo que estás viendo dentro de, te manda alertas, te manda errores, y ahí incluso la ciclotorsión puede quedar desactivada en ese paciente, ¿ya? Y para eso igual, de todas formas, el médico, por ejemplo, acá se asegura haciendo marcas manuales en los ojos de los pacientes a 180 grados con plumón, ya los marca previo a la cirugía y compara también eso con la ciclotorsión que le está arrojando el equipo, con la cruceta que le proyecta el equipo después en el ojo del paciente, para asegurarse de que el tratamiento de astigmatismo, sobre todo astigmatismos altos, quede perfecto. ¿Ya? Y en esa parte, ¿cierto? Que veíamos en el video del láser, se hace un registro del ojo del paciente, ¿cierto? Que lo compara, como les decía, con la información previa y me dice cuántos grados esa cabeza o ese ojo están inclinados con respecto a lo que yo tenía previo y para asegurarme, como les decía, de que el tratamiento del astigmatismo quede en el eje que corresponda. Muy bien. La siguiente pregunta de Fran Crisóstomo. En mi internado tuve la oportunidad de observar a un paciente LASIK, en el que al mirar el flap en el biomicroscopio puede visualizar pequeñas manchas blancas por el borde del corte, cosa que no he visualizado en otro tipo de pacientes en esta operación. ¿A qué puede deberse? ¿Puede ser factor de riesgo a largo plazo? Cabe destacar que se había operado hace 2 años. Muchas gracias y excelente presentación. Hace 2 años. Habría que analizarlo con más información de ese caso, saber si dentro de su cirugía no ocurrió ninguna complicación, si ese láser, si ese flap se adhirió bien, ¿ya? Porque eso normalmente después de un tiempo se ve que cicatriza perfectamente. Si ya tiene algún borde irregular, habría que corroborarlo. Por ejemplo, acá hemos visto casos en los cuales el flap se arruga, como les mencionaba, y ahí hay que volver a pabellón a hacer un planchado de flap, ¿ya? Pero eso va a depender de cada caso. Ahora, si el flap sanó tal vez no completamente alineado como debería, pues no sé si se fijaron, ¿cierto?, en ese video que les mostraba en el principio Jimena en la primera presentación, que antes de hacer el flap, ya sea con femto o con microquerátomo, se hacen unas marcas en la parte inferior normalmente de los ojos, ya con un anillito con plumón, también con tinta, para que después al momento de que se vuelve a reposicionar el flap, tienen que notarse la coincidencia de esas marcas, ¿ya? Para que el flap coincida, ¿cierto? Quede en la posición que debería quedar. Ahora, si ese flap cicatrizó y ya lleva 2 años ahí, no le veo mayor problema, a no ser que el paciente tenga muchas aberraciones, eso habría que evaluarlo con otro tipo de examen más profundo.
Muy bien. La siguiente pregunta es de Paulina Muñoz. Dice, bueno, gracias por la presentación. Y en hipermetrías tan solo corrige más 3 dioptrías y si en caso de tener más 4 ya no sería candidato. Es que ahí lo que hace el láser, por ejemplo, hace la transposición. Si el paciente tiene un +4, pero es con un -1, lo deja como +3 con +1. En ese caso sí sería tratable, ya por lo menos en este equipo. Entonces, en ese caso, todos los tratamientos pasan a ser con cilindro positivo para que se pueda realizar, ¿ya? Y eso es el máximo. Por ejemplo, +3 con +3 es el máximo que este equipo permite. No sé si otros equipos permitirán mayores tratamientos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, si existe algún riesgo para el paciente postoperado en la recuperación al vivir en un ambiente muy húmedo o con temperaturas oscilantes. Para el paciente postoperado, en realidad lo ideal sería, por lo menos los primeros días, estar dentro de condiciones más bien estables, ¿ya? Nosotros les recomendamos a los pacientes incluso que traten de no salir tanto a exteriores, de no exponerse a condiciones, por ejemplo, climáticas extremas, de que no anden en la noche o que no salgan tanto que a trotar o que no vaya a un asado, por ejemplo, por el humo. Que trate de cuidarse por lo menos los primeros días. Ahora bien, no sé qué tan oscilantes podrían ser las condiciones en una ciudad, pero no debería llegar al extremo de que me implique alguna complicación para el tratamiento láser. Bien, esa era la última pregunta, así que muchas gracias por las preguntas. Ah, ya la última. Dice Paulina Muñoz, ¿con qué temperatura y humedad trabaja? Acá la temperatura con la que nosotros trabajamos en el láser es de aproximadamente entre 18 a 20 grados, no menos y no más que eso, y la temperatura tiene que estar entre un 24% del ambiente a un 40% como máximo. Ya, esas son las indicaciones que nos dio fabricante. Como les mencionaba, es importante que tengan algún equipo para poder mesurarlo dentro de pabellón antes de iniciar la jornada quirúrgica y idealmente también entre cada paciente, entre cada tratamiento. Bien, ahora sí, esa fue la última pregunta. Muchas gracias. Y ahora vamos, en honor al tiempo, a dar inicio al siguiente bloque. El resto de dudas que surjan pueden enviarlas a los moderadores y nosotros las vamos a canalizar a la expositora. ¿Ya? Sí, eso. Ya, entonces vamos a continuar ahora con los tratamientos guiados por topografía. También vamos a seguir hablando sobre la plataforma WebLight, que es la que trabajamos nosotros, que es plataforma WebLight de Alcon, que corresponde al portafolio de cirugía refractiva. Entonces, como mencionaron previamente, tenemos las dos técnicas principales, que son LASIK y PRK, y tenemos el tratamiento estándar del cual hablaron recién, y además se suma a este tratamiento estándar el tratamiento guiado por topografía, que tiene dos opciones diferentes. Puede ser tratamiento con TOURA, que se aplica en las córneas vírgenes, y la TOPO-G, que es para retratamientos. Entonces, para poder planificar y realizar este tipo de cirugía, vamos a utilizar tres elementos esenciales. El láser Excimer, el EX500 que utilizamos nosotras, TopoLaser, que corresponde a la misma plataforma del láser, y el software para planear el tratamiento. Entonces, hablamos de contoura cuando se realiza el tratamiento en una córnea virgen. Para poder realizar este tipo de tratamiento vamos a necesitar la refracción manifiesta, los datos obtenidos con TopoLaser y los ajustes manuales del usuario, ¿ya? Este equipo lo que hace es utilizar algoritmos matemáticos y lo que hace es genera un perfil de tratamiento acorde a la topografía del paciente. Las indicaciones, como en general casi todas, o sea, para todas las cirugías refractivas láser, pero en específico para este contoura,
tiene que ser una córnea virgen. Ya, si recuerden que si es córnea tratada previamente, la técnica se llama topo G. Puede ser con miopía, con o sin astigmatismo. No se tratan las hipermetropías, se tratan solo miopías. Y pueden ser de hasta menos 9 dioptrías de equivalente esférico. El paciente debe ser mayor de 18 años, como la cirugía en general, y la estabilidad refractiva. Entre las contraindicaciones tenemos entonces a las pacientes embarazadas, pacientes con queratocono o sospecha de queratocono, ojo seco severo y el estroma residual que debe ser siempre mayor a 250 o 300 micras. ¿Ya? También está contraindicado en los pacientes con glaucoma avanzada y la diabetes mal controlada. Estas son las contraindicaciones que se realizan en general para todo tipo de cirugía en láser. Entonces, ¿cuándo es ideal aplicar este tipo de tratamientos guiados? Se puede utilizar, se utiliza principalmente en los pacientes con asimetría corneal, específicamente hacia superior. Cuando tenemos asimetría hacia inferior, ahí tenemos que tener más cuidado porque puede ser un signo de queratocono frustro o de alguna degeneración marginal. Entonces, siempre harto ojo con la asimetría hacia inferior. Es ideal para pacientes con aberraciones de alto orden mayor a 0,3 micras, porque vamos a tratar, siempre hablamos acá de aberraciones corneales, ¿ya? Vamos a tratar aberraciones con este láser también, con este tipo de tratamiento. Y es útil en pacientes con miopía y astigmatismo moderado para compensar la aberración inducida. Creo que ya lo mencionaron en una clase anterior, la profesora Jimena. Las cirugías láser, cuando hacemos cirugía láser, inducen una aberración de alto orden, que es la aberración esférica, que corresponde a C12. Entonces, lo que hacemos con este láser, con este tipo de tratamiento, es compensar esta aberración inducida en C12. Aquí vamos a tomar un rol súper importante como tecnólogos médicos, porque como es guiado por topografía, y la topografía la tomamos nosotros. Entonces, entra toda nuestra expertise aquí. Tiene que ser siempre mayor a 8 tomas o más, idealmente más, porque si consideramos que se vamos a tratar según topografía, entre más topografías tengamos, más representativo va a ser la imagen topográfica del promedio. Entonces consideramos que sean 8 tomas o más, que tienen que ser confiables y reproducibles. Y aquí hay que tener harto ojo con los ojos pequeños, con los párpados caídos, las pestañas largas, el arco superciliar prominente, porque todo eso nos va a inhabilitar de alguna manera, nos va a borrar todos los anillos superiores. ¿Ya? Entonces no se van a ver reflejados en córnea y vamos a perder toda la topografía hacia superior. Así que harto cuidado ahí, y hay que en realidad manejar como diferentes técnicas para poder medir. También hay que tener cuidado acá con la nariz, porque como son anillos de Plácido, los que vienen desde nasal, los anillos que vienen hacia nasal, van a quedar en la nariz y no se van a reflejar en córnea. Entonces lo que hacemos nosotras en nuestra experiencia es girar la cabeza del paciente, y aquí también hay que tener cuidado porque es típico que uno le dice al paciente, ya, giramos la cabeza hacia el costado, y el paciente hace esto. Y eso es inclinar. Acá no hay que inclinar, solamente hay que girar, es de lado la cabeza, y nosotros tenemos que controlar que siempre quede bien derecha. Y lo que hablamos previamente, que es también para todo tipo de cirugía, que es suspender los lentes de contacto blandos por una vez semana y semirrígidos por al menos 15 días, y aquí toma sobre todo mayor importancia. También en el caso de los ojos secos, se puede lubricar durante el tratamiento, durante el examen, o se puede lubricar previo al examen. Ya al utilizar la lágrima artificial, tenemos que hacer que el paciente parpadee un rato y después comenzar a tomar las imágenes. No las podemos tomar al tiro, ¿ya? Porque generalmente tienen como a generar un menisco a inferior, y ese menisco va a aparecer en todas las imágenes de los anillos. Entonces, como dijimos previamente, Macarena creo que lo mencionó, el tamaño de la pupila ideal dice que tiene que ser menor a 0,3. Esas son las indicaciones del fabricante. Ahora, hay pacientes que uno llega, toma el examen y le da pupila de 5, de 4,5. En esos pacientes no tenemos que buscar bajar la pupila, sino que tenemos que tratar de dejarla como en un promedio. Si tiene pupila de 5, que se mantenga de 4. ¿Por qué? Porque después, a la hora del tratamiento, si nosotros bajamos la pupila,
a menos de 3, pero el paciente llega a pabellón y tiene una pupila de 4,5, no va a reconocer y no vamos a poder hacer ciclotorsión. Así que tiene que tener siempre una correlación entre la pupila previa y la pupila de pabellón. No hay alguna indicación del fabricante específica que diga cuántos milímetros tiene que ser, pero nosotros hemos visto que, por ejemplo, ya con 2 milímetros de diferencia no reconoce. Como dijimos previamente, la cabeza bien alineada, importante la diferencia entre inclinar y girar. Acá el paciente tiene que girar la cabeza, no inclinarla, y las imágenes tienen que ser reproducibles, ¿ya? Cuidado con el ojo seco, lo que hablamos previamente, si es necesario instilar alguna gota de lágrima artificial, háganlo, se puede hacer perfectamente, pero tiene que dejar al paciente parpadear un rato, que esto se estabilice y después realizar las imágenes. El arco superior prominente, nosotros lo que hacemos es, el paciente va apoyado en el equipo, y como vienen los anillos desde arriba, todo este tapa, el arco superciliar. Entonces lo que hacemos es inclinar hacia atrás y levantamos párpado y ahí ya queda toda la córnea expuesta. No en todo se logra. En los pacientes que no logramos analizar los anillos superiores, se habla con el doctor y uno le dice, doctor, por este problema no podemos tomar una topografía confiable, entonces se evalúa otra posibilidad de cirugía. En vez de hacer un tratamiento guiado, por ejemplo, si era por algún riesgo de asimetría hacia superior, en vez de hacer un LASIK, se hace una PRK, y además le tenemos que avisar antes si no tenemos ciclotorsión, ya, porque el doctor ahí pone más ojo en realizar las marcas de 0 y 180 previo a la cirugía. Y también cuidado con las pestañas, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres. Los hombres tienen tendencia como a tener las pestañas hacia abajo, y eso también nos va a tapar todos los anillos superiores, y las pacientes que tienen las pestañas muy largas también alcanzan a ver, a tapar todo lo superior, entonces vamos a perder muchos datos. Acá tenemos, por ejemplo, un examen a un paciente con ojo seco. Podemos ver, este es el mismo paciente con 32 segundos de diferencia entre una toma y la otra, y acá podemos ver una toma bastante confiable, y acá al costado podemos ver cómo se forma acá toda la topografía, y nos da la verdad una topografía que no es representativa del paciente, y esto es característico de ojo seco. Entonces lo que hacemos en este caso, antes, por ejemplo, como ya al principio tuvimos una topografía confiable, antes de instilar alguna lágrima, lo que hacemos es que el paciente, que el paciente parpadee varias veces, y hay que indicarle que sea un parpadeo rápido y cortito, porque típico que uno le dice parpadee y se queda así como con los ojos cerrados. No, este parpadeo tiene que ser rápido y corto y varias veces. Y después volvemos a realizar una imagen topográfica. Si vemos que la imagen topográfica es confiable nuevamente, ya podemos continuar con el examen y sabemos que tenemos que hacer parpadear al paciente entre cada toma. O si la imagen topográfica no mejora, ya ahí podemos comenzar a utilizar lágrimas artificiales. Acá tenemos otro ejemplo. Este también fue el mismo paciente. Estos pacientes se operaron el jueves que pasó, y a veces es súper complicado realizar la topografía rápido. Entonces, podemos ver acá, en la primera imagen, la topografía dio prácticamente cualquier cosa. Ya acá puede ser un error de análisis del equipo, o puede ser que el paciente tenía el ojo tan seco, pero como vemos los anillos se reflejan bastante bien, no se ve tan seco, entonces lo más probable es que haya sido un error del equipo, ya, así que ojo con eso. Y acá abajo podemos ver la imagen de las pestañas, y en la imagen topográfica nos tapa toda la topografía superior, prácticamente desde el eje vertical hacia arriba está todo cubierto. Entonces esta topografía ya no es confiable, de hecho ni siquiera para un tratamiento estándar, porque no nos va a servir ni siquiera para ciclotorsión. Y acá abajo ya podemos ver una topografía correcta, donde tenemos mayor área de análisis y una topografía bastante confiable. Son tomas continuas del mismo paciente, así que siempre parpadea harto, si es necesario, lágrimas artificiales. Y vamos ahora con la planificación del tratamiento guiado por topografía. Entonces, en la plataforma de WebLight de X500 tenemos el tratamiento estándar, que es el que aparece acá arriba, y luego tenemos el tratamiento guiado, que puede ser con TOBRA o topografía guiada. Acá podemos ver las imágenes topográficas, y nosotros realizamos, por ejemplo, en este paciente 9 tomas.
De estas 9 tomas, una nos aparece que, si nos fijamos acá en la topografía, aparece como bastante aberrada. Así que lo que hacemos es desactivar esta toma y la eliminamos de nuestro cálculo para realizar el promedio de la imagen. Y podemos ver acá que queda deseleccionada, acá abajo. Le sacamos el ticket y ya la imagen se elimina para la planificación y nos quedamos solamente con las topografías que para nosotros consideramos confiables. Acá es súper importante el criterio del tecnólogo porque todo esto lo hacemos nosotros. Ya el doctor no ve estas topografías previas. Entonces, si ustedes quieren realizar un tratamiento guiado y tienen cualquier topografía y dicen, oh no, si saco imágenes voy a quedar con unas que no son suficientes, siempre avisar al doctor. Doctor, la topografía de este paciente no es confiable, es mejor realizar un tratamiento estándar. Y eso siempre es conversable, ya porque podemos realizar un tratamiento guiado con una topografía que no corresponde a los valores correctos del paciente, así que harto ojo ahí. ¿Ya? Y nos tenemos que fijar también en la zona óptica 6.5, nosotros la tenemos seteada, y el Q que debe ser entre 0 y -1, ya que es el índice de afericidad del que hablamos previamente. Estas indicaciones son dadas por el fabricante. Ya se supone que cuando salen de esos índices de afericidad podemos inducir mayores aberraciones que las que vamos a sacar. Pasamos a la pantalla siguiente, entonces de la 2 nos vamos a la 3. Acá vamos a ingresar la refracción subjetiva, igual que en el tratamiento estándar. La distancia al vértice siempre utilizamos 12 milímetros. Como dijo Macarena previamente, acá están las keratometrías que vienen seteadas de las imágenes previas que tomamos en TopoLaser, y el diámetro de pupila que nosotros siempre lo seteamos a 6.0. Estas son indicaciones del doctor. ¿Ya? Y a diferencia del tratamiento estándar, en la paquimetría no vamos a ocupar solamente la central, sino que vamos a utilizar también las periféricas. Por eso siempre es importante, si van a hacer paquimetría ultrasónica, tienen que hacerla en todas las posiciones. Ya con la ventaja, o sea, con la paquimetría óptica tenemos la ventaja de que en una sola toma, que incluso sin contacto, nos va a entregar todos los datos paquimétricos y es súper confiable. Nosotros hemos realizado diferentes mediciones con ambos tipos, y como mencioné anteriormente, la ultrasónica y la óptica dan prácticamente igual. A veces, de hecho, nos dieron iguales la central por lo menos, igual medición, o a veces nos daban 5 micras de diferencia. ¿Ya? La paquimetría de Pentacam tiende a dar un poco más de diferencia, tiende a dar como 10 o 15 micras de diferencia. Entonces tenemos también acá la siguiente pantalla, donde para el tratamiento guiado ya tenemos ingresada la refracción subjetiva que no aparece arriba. Esta medida es la medida por el TopoLaser. TopoLaser es topógrafo de reflexión con anillos de Plácido, por lo tanto podemos comprobar acá que la esfera no coincide en nada con la refracción subjetiva, porque anillos de Plácido no mide esfera, mide solamente cilindro y solamente corneal. ¿Ya? Y este es el tratamiento que está indicado por ahora, y después le vamos a realizar algunas modificaciones que acá, por ejemplo, cuando se aplica nomograma en un tratamiento estándar, la vamos a aplicar en esta parte. Y para el tratamiento guiado vamos a revisar nuevamente polinomios de Cernic. Nos vamos a las aberraciones. Entonces, al apretar acá en Cernic nos va a desplegar la siguiente pantalla, la siguiente ventana, que es esta, y acá nos va a indicar todas las aberraciones de Cernic, o sea, todos los coeficientes de Cernic, desde el 1 hasta el 27, que dijimos que son los que se consideran en oftalmología. Entonces, tenemos que desde C4, C3, C4 y C5 son aberraciones de bajo orden, ¿ya? Y desde ahí hacia abajo son aberraciones de alto orden. C4 es la aberración de desenfoque, que va a ser miopía o hipermetropía, y C3 y C5 van a ser las aberraciones astigmáticas, ¿ya? Acá se presenta más grande. Entonces, como les dije, C3, C4 y C5, aberraciones de bajo orden. C12, que es la que vamos a utilizar acá, que es cuando dijimos que se realizaba un tratamiento de ablación, vamos a inducir mayor aberración en C12. Así que acá va a tomar suma importancia porque esto es lo que vamos a compensar. Y aparte se nos presentan los Raman Square, que son los frentes de onda. Tenemos frente de onda general y el frente de onda de alto orden,
¿ya? El general lo que va a hacer es sumar los de bajo orden y los de alto orden, y el H es solamente de alto orden. Entonces, como dijimos previamente, cuando realizamos un tratamiento para corregir las aberraciones de bajo orden, vamos a inducir una aberración de alto orden esférica que corresponde a C12. Para poder calcular la aberración que estamos induciendo, vamos a llevar todos los valores a 0. Realizamos todo en 0. La subjetiva se va toda a 0, 0, 0 y se mantiene solamente el eje, que en realidad no da lo mismo. Y podemos ver acá, nos va a mostrar este mapa topográfico solo las aberraciones de alto orden, ¿ya? Recuerden que siempre hablamos solo de aberraciones corneales, no aberraciones totales. Solo las aberraciones de alto orden, y si nos fijamos en el Rod-Mean Square, que en la pantalla anterior era diferente porque acá teníamos ingresados los valores de subjetiva, entonces la general da mucho más alto que las solos de alto orden. Acá, como bajamos todas las aberraciones de bajo orden a 0, las llevamos a 0, si nos fijamos en el Rod-Mean Square de acá, son valores iguales, ¿ya? Porque como está sumando de alto orden más las de bajo orden, y las de bajo orden las tenemos todas en 0, van a dar igual. Están considerando solamente las de alto orden para ambos factores. Entonces, el fabricante, ¿qué nos dice? Que para poder sacar este factor de corrección tenemos que hacer el siguiente cálculo matemático. El factor de corrección es igual a delta negativo por la división del C12, que es nuestra aberración esférica de alto orden, dividido en 1,51. ¿Ya? El 1,51 corresponde a un factor que se calculó como una media de las aberraciones de alto orden inducidas en pacientes que ya fueron estudiados previamente. Al principio, cuando se comenzó a utilizar estos tratamientos guiados por topografía, se comenzó a utilizar un coeficiente, o sea, el 1,51 era un número cualquiera. Ponían un número, por ejemplo, probaban con un 1 y veían si compensaban con C12, compensaban C4, y si no quedaba un valor similar, iban cambiando el número, ¿ya? Iban cambiando el factor. Podía ser probaban con menos o con más, y ya con ese estudio, dependiendo de todos los factores que se utilizaron, se llegó a una media, que es la que nos indica el fabricante, que debe ser 1,51. Entonces, acá hacemos el cálculo del factor de corrección. Tenemos que C12 es igual a 0,2316, que es el que aparece acá. Siempre hay que considerar los signos. Acá trabajamos siempre con cálculos algebraicos, no trabajamos con cálculos matemáticos, ¿ya? Son todos algebraicos. C12, vemos la aberración que aparece acá, que es 0,2316 positivo, y este 0,2316 se va a dividir por el 1,51, que es el factor calculado que nos da el fabricante. Y tenemos un factor de corrección que nos va a dar 0,15 positivo, pero lo multiplicamos por el signo negativo de afuera y nos da un menos 0,15. Entonces, nos vamos nuevamente a la siguiente pantalla, o sea, vamos a modificar nuevamente y vamos a ingresar el menos 0,15, se le aplica a la esfera, que son las aberraciones de bajo orden. Entonces lo vamos a aplicar a la esfera para poder compensar, y si después revisamos, ya con el factor de menos 0,15, tenemos que C4 va a ser una aberración de 0,2283 y C12 0,2316. Entonces lo que buscamos es igualar estos dos valores para poder realizar con una compensación esférica. Vamos a compensar la aberración, con una compensación de desenfoque, vamos a compensar la aberración esférica inducida. Mire, voy a volver a la pantalla anterior. Si veíamos acá, C4 era 0 y C12 era 0,2316. Entonces, ya ingresando al factor de compensación, ahí ya estamos compensando. C4 es un valor muy similar a C12. Lo que se buscaba antes, cuando yo decía que buscaron este factor, que es el 1,51, lo que hacían era entonces buscar que estos dos valores fueran iguales. Ahora se dice que solamente son parecidos para poder realizar una estándar y poder buscar una media, llegar a ser 1,51, no se busca que los factores sean iguales, pero sí muy similares. ¿Ya? Y como podemos ver acá abajo, entonces vemos las aberraciones solamente de alto orden todavía, y acá se ve clarito el trifolio, ya que esas son las que vamos a tratar también y las que vamos a compensar con C12. Entonces,
Como le hablaba previamente, aquí nosotros ya dejamos aplicado el menos 0,15 que se va a aplicar a la esfera. Volvemos a poner la refracción subjetiva, que era un menos 2,25, y el cilindro que queda tal cual. Y además tenemos que aplicarle nomograma. Según el nomograma, el menos 2,25 tiene que subir menos 0,25. Como dijimos, son siempre cálculos algebraicos, ¿ya? Se le suma menos 0,25 y eso nos da un total de menos 2,50. Sumado a los 0,15 sería menos 2,65, que es el tratamiento que se va a realizar en este paciente. Y con respecto al cilindro, el fabricante nos dice, tenemos que siempre revisar el cilindro subjetivo, que es la refracción que aparece acá arriba, y el cilindro medido. Y este cilindro no puede tener mayor a una dioptría de diferencia, porque si no baja la confiabilidad. Y siempre se trata el cilindro de menor magnitud, ya en este caso el refractivo, así que vamos a tratar el refractivo. Y el eje tiene que ser menor a 10 grados, ¿ya? Lo que dice el fabricante es que si el eje es mayor a 10 grados o la diferencia entre cilindros es mayor a 1 o 1,5 dioptrías, no se recomienda tratar el cilindro. Eso es lo que dice el equipo. Ahora, los doctores lo aplican de forma diferente. Ya siempre hay que aplicar criterios. Por ejemplo, si un paciente que es joven, un paciente joven que tiene un cilindro medido de 2,50 y llega a un subjetivo que es de 1, ya nosotros ahí en ese caso vamos a tratar ese 1 de cilindro y vamos a esperar, o sea, ahí hay que confiar en que siempre el subjetivo va a ser primordial en los pacientes más jóvenes, ya, porque lo que nosotros no sabemos es de dónde sale el otro cilindro que mide topoláser. Eso no se conoce, ya, y ahí hay que entrar a estudiar más aberraciones para ver qué es lo que está influyendo ahí. Entonces lo que se hace es siempre compensar el cilindro de menor magnitud y en realidad los pacientes quedan súper bien. Ahora los pacientes que tienen mayor edad, que se quiera hacer un tratamiento guiado, hay que tener más ojo porque se considera que el cilindro puede venir de cristalino. El cilindro que aparece, a pesar de que no mide cristalino, lo que dice el fabricante es que puede medir, o sea, puede venir de allá, así que hay que tener harto cuidado, ¿ya? Porque dice que el cilindro de la refracción subjetiva puede dar más bajo por acción del cristalino, ¿ya? Entonces, vamos a tener el topográfico, que va a ser, por ejemplo, de 2,50, y el refractivo de 1 nos dice que ese delta de un 1,50 puede venir de cristalino. ¿Ya? Así que hay que tener ojo porque en un paciente que es más adulto, más añoso, se espera o se considera que podría tener una cirugía facorrefractiva de pronto, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Y entonces vamos a ver acá la pantalla final, que es la número 5, donde vamos a tener nuestra refracción ingresada subjetiva del paciente, la refracción subjetiva del paciente, y acá al costado nos va a dar el perfil de ablación del paciente, que si vemos, si bien es una miopía con un poco de cilindro, esto debería dar más alargado, pero acá vemos que la forma es diferente, es como más guatoncita hacia abajo, y acá arriba es más plana, ¿ya? Eso es porque crea el perfil de ablación según la topografía del paciente. Y acá abajo vamos a ver el tratamiento final que se va a aplicar, donde decimos que este menos 2,25 fue modificado por nomograma y además por el tratamiento guiado por topografía, y el cilindro siempre se mantiene. Entonces acá tenemos un reporte de un tratamiento, del mismo tratamiento guiado que estábamos viendo anterior, donde vuelven a aparecer los mismos datos. Nos dice que el método fue guiado por topografía, ¿ya? Acá no aparece con TORA, los setea todos como topo G, y nos da el perfil de ablación ablacionado. Además, en este reporte nos entrega también la ciclotorsión, que también es importante. Y acá nos entrega imágenes de eye-tracker, nos dice que el paciente mantuvo su fijación perfecta al centro, y acá nos da una imagen en vivo también al 10% del progreso del tratamiento, al 50 y al 90, que en realidad este reporte no se utiliza mucho, el doctor lo ve durante la cirugía, una vez terminada la cirugía, como que le echa un vistazo al eye tracker, pero de hecho no se imprime, no se deja en la carpeta del paciente.
Y acá tenemos, estas fueron todas las imágenes topográficas que se utilizaron para este paciente, ya que el reporte también las entrega cada uno por separado, y si las podemos ver ya un poquito más grandes, vemos que todas son súper similares y que tenía asimetría. Entonces, acá podemos ver la diferencia entre un tratamiento estándar y un tratamiento con TOURA. El tratamiento estándar va a ser mucho más simétrico y en cambio el tratamiento con TOURA va a seguir la forma de las aberraciones de alto orden. En este caso era un trifoil, por eso sigue esta forma como triangular. Y podemos decir que este es un tratamiento seguro, tiene bastante estabilidad refractiva a los 3 meses. Nosotros hemos visto que de verdad disminuye las aberraciones de alto orden, hemos hecho la comparativa. Y vemos acá diferentes perfiles de ablación y todas van guiadas según la topografía del paciente, ¿ya? Como va a disminuir las aberraciones de alto orden, va a mejorar la sensibilidad al contraste y mejora además la imagen topográfica, y junto con todo esto nos mejora la calidad de la visión del paciente, no la cantidad, solo la calidad de visión del paciente. Y eso sería, gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la presentación. Los invito entonces a dejar sus dudas en el chat para poder responderlas. Ya. La primera pregunta es de Elizabeth Cerda. Ella dice que le gustaría consultar en cuanto a actualizaciones en los equipos de cirugía refractiva. ¿Cuáles a su juicio son las mejores novedades que traen los nuevos equipos, o si sabe de alguna nueva tecnología que se esté implementando en los pabellones de cirugía refractiva? Mira, la última tecnología que nosotros tenemos el entrenamiento ahora pronto es una técnica que lanzó la plataforma de Webline, que es se llama TransPRK, que lo que hace esta técnica es que el láser excimer va a realizar esta remoción del epitelio. El mismo láser excimer uno setea la profundidad de la remoción del epitelio, la realiza con el láser y después hace la ablación, y todo eso en un mismo tratamiento. Ahora, todos estos tratamientos tienen un costo asociado. En el caso de topografía guiada, hay centros que los cobran más caro, ¿ya? Solo porque así lo decide la dirección del centro, pero en realidad no tienen ningún costo extra asociado. Ahora, con esta cirugía de TransPRK, sí va a haber un costo asociado porque se debe comprar una tarjeta que es individual para cada paciente. Entonces, además de tener un avance para la cirugía en sí misma, va a tener este costo económico también para el paciente, que generalmente lo financia el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por... Sí, dice Ignacio Valenzuela, quería consultar respecto a cuál es el motivo de buscar igualar C4 y C12. Es para disminuir las aberraciones. Lo que hacemos, las aberraciones que se fueron inducidas en C12, que son inducidas por el tratamiento de ablación, la forma de compensarlas es a través de compensar con C4. Al compensar con C4, lo que hace es que las aberraciones inducidas por el tratamiento láser van a ser menor, porque van a estar compensadas. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿De nada? Sí, dice Tamiles Verónica, comenta: excelente presentación, tengo una duda respecto al RMS de alto orden. Hay equipos que lo muestran en dioptrías y este en micras. ¿Hay alguna diferencia en los rangos normales? No, o sea, se utilizan números diferentes. La verdad es que por micra nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos hasta 0,3, o sea, perdón, en dioptría no lo trabajamos, pero ahí habría que hacer una conversión matemática, o en realidad todos los equipos tienen seteados, o sea, vienen seteados como de la medición. Si es más fácil trabajar por micras, tiene que cambiar la configuración del equipo, que eso se lo puede preguntar al fabricante. Cambiar en la configuración del equipo y trabajar en micras, porque por ejemplo Pentacam también las trabaja en micras, Topolite las trabaja en micras y i3 también las trabaja en micras, ¿ya? Y por ejemplo donde ella busca información van a estar siempre habladas en micra. Entonces yo en esos casos recomiendo
que comunicarse con el fabricante del equipo, ver que le indique dónde están las configuraciones y dónde puede cambiar estas mediciones. Súper, muchas gracias. De nada. Creo que no hay más preguntas en el chat. Vamos entonces a dar el break del almuerzo. Más o menos volver a las 3. Ya, 10 para las 3. Ok. Estamos a través de este mismo link.